Entonces, hoy empezamos esta serie con enfoque evangelístico titulada Perecederos, y el sermón de hoy es Perecerán. Y lo que quiere decir esto básicamente que nuestro esfuerzo como equipo de enseñanza aquí en RCC por las próximas 12 semanas será de hacer un llamado a la conciencia de cada creyente en nuestra congregación para que intencionalmente proclamemos el evangelio por una sencilla razón. Y esta es la sencilla razón: porque el mundo sin Cristo perece, porque perecerán si no lo hacemos. ¿Sí? La población humana en esta tierra está en camino a una eternidad. Todos estamos camino a una eternidad. ¿Sí? La buena noticia es que todos somos eternos. La mala noticia es que todos somos eternos. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, hay una verdad en la cual deberíamos de invertir una buena porción de nuestros días. Y esta es la interrogante entonces. Si soy eterno, ¿dónde pasaré la eternidad? Para la mayoría de creyentes esta pregunta es irrelevante. We don't think about this. It's irrelevant for our lives. ¿Por qué? Porque conocemos muy bien que estar ausentes en la carne es estar presentes para con Dios. ¿Sí? Eso lo conocemos muy bien. Estar ausentes en esta carne es estar presentes con Dios. Pero, hay un pero. ¿Qué tal nuestros familiares? ¿Qué tal nuestras amistades? ¿Qué tal este mundo perecedero? ¿Cuál será su fin y cuál es nuestra misión? ¿Ha pensado en esas preguntas? Precisamente porque la humanidad sin Cristo perecerá, nosotros somos llamados a profesar nuestra fe salvadora, profesar a Cristo, el Salvador de este mundo. La carta del apóstol Pedro, que vamos a estar leyendo dentro un poquito, parece en cierta forma ser una exhortación a un pueblo que ha venido a ser confundido por falsos maestros. Ellos están confundiendo a la comunidad cristiana de su tiempo. Estos hombres han venido a corromper la verdad, trayendo con ellos toda clase de inmundicia dentro de la comunidad de la fe. Tales, dice la Escritura, tienen los ojos llenos de adulterio y son insaciables en el pecar, seducen a las personas inconstantes, son expertos en la avaricia, hijos de maldición, han abandonado el camino recto y se han extraviado. Y es por eso, y si eso fuera poco, estos mismos han venido a cumplir la misma promesa de la cual habla Pedro, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. El pecado de tales, según el apóstol Pedro, es este: ignoran voluntariamente. Ignoran voluntariamente que un día Dios traerá juicio a este mundo. Hoy la Escritura nos reta a reconocer que por el pecado este mundo perecerá. Dios amó de tal manera a este mundo que nos ha enviado la esperanza de vida eterna en la persona de Cristo Jesús. Por lo tanto, no ignoremos voluntariamente el hecho de que somos llamados a unirnos al Espíritu Santo en la labor a favor de este mundo perecedero. No sé si se dieron cuenta, pero traigo ganas de predicar, Entonces, sin más tardar, pongámonos de pie y vamos a estar leyendo en 2 de Pedro, capítulo 3, del 8 al 10. Voy a leer un versículo y ustedes leen el otro, ¿sí? Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día
es como 1000 años y 1000 años como un día. Leo yo el 10 y luego vamos a leer el otro versículo todos juntos. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Ahora leamos todos juntos Juan capítulo 20. Oh, ¿no está? Ahí está. 20, versículo 21. Todos juntos. Oramos, Señor, mientras contemplamos tu verdad y el hecho de que muchas veces nos olvidamos de tu gran paciencia y tu gran amor, hoy te pedimos que nos ayudes a identificar en quiénes tu Espíritu Santo ya está trabajando y nos permitas anunciar tu grandeza. Bendito sea, Señor, porque aún en medio de toda confusión, tú reinas y te glorificas en nosotros. Permítenos vivir en tu palabra hasta que tu palabra viva en nosotros. Pueden sentarse. Me llama mucho la atención que parece que el apóstol Pedro ha identificado la raíz de la maldad en los falsos maestros que están desviando a esta comunidad de creyentes. El apóstol Pedro dice que ellos intencionalmente olvidan. Piensen en eso, por favor. Dice que ellos intencionalmente olvidan. ¿Sí? Intentionally forgetting. Pero que el mismo Dios, esto es lo que ignoran, que el mismo Dios que en el principio creó este mundo por medio de su palabra, un día también juzgará a este mundo con fuego. Tales que olvidan, toman la paciencia de Dios como tardanza o como negación del cumplimiento de la palabra misma de Dios. Lo peor del caso es que esta comunidad parece haber caído también en esta decepción. Ellos también, la comunidad a la cual Pedro está escribiendo, ellos también parecen estar olvidando intencionalmente, o por lo menos ignorando la venida del Señor. Es por eso que el apóstol Pedro les exhorta diciendo: pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Les dice, pero no olviden. Hice una pequeña investigación sobre cómo olvidar intencionalmente. Y yo creo que en estos momentos me ayudaría mucho a mí, por lo menos ciertas partes. Una investigación de cómo olvidar intencionalmente. Y me di cuenta que en realidad no es tan sencillo como se escucha. Crecí escuchando esta frase de mi propio padre: tomo para olvidar mis penas. Hay otros que se vuelven a las drogas, a las mujeres, a los hombres, a los sistemas, a otras cosas para olvidar. Si fuera tan fácil olvidar, les aseguro que muchas compañías como las cervecerías, como las farmacias, ya estuviesen en bancarrota. En realidad, para olvidar intencionalmente, nuestra mente debe pasar por ejercicios constantes y rigurosos. Olvidar significa negarse a vivir en la verdad de cierta memoria, dejar ir
o aflojar el control sugestivo que alguna memoria tenga sobre uno. Olvidar es una labor extensa. Toma trabajo, toma ganas. Y es por eso que la mayoría de personas toman caminos más cortos. ¿Sí? Caminos más cortos. Que en realidad nunca llegarán a ser una solución permanente. Usualmente, lo que sucede es que el ser humano comienza a establecer nuevas memorias para olvidar. Las antiguas comienzan a ser acumuladas en los palacios de nuestra mente y comienzan a ser solamente recuerdos hasta que un día llegan a ser sombras del ayer. Olvidar intencionalmente, por otra parte, es una acción que requiere trabajo y mucho más extensivo y específico. Oiga, dice esta señora, dice, conscientemente olvidar significa cambiar canales. ¿Sí? Yo crecí siendo control de la televisión. Que me decía, Melvin, ponga el 52, ya tenía que ir yo. ¿Cuántos fueron controles aquí? Levanten la mano. Ahí está. There you go. Conscientemente olvidar significa cambiar el canal. Es otra forma de ver la capacidad de volver a encasillar la experiencia propia y neutralizar su impacto emocional. No es negar o reprimir la realidad de que existen ciertos impactos, sino más bien es la capacidad de caminar a la vanguardia de la disciplina mental. Olvidar conscientemente es elegir con plenos poderes de conciencia y mantenerse por el margen de la lucha en cuestión. Oiga, todo este pequeño estudio de psicología en lo que toma y olvidar para esto. Para que nos quede bien claro que olvidar conscientemente es muy difícil. Y es una labor extensiva. Quizás el apóstol Pablo está tratando de decir que al olvidar la realidad de la paciencia de Dios, óigame bien, que al olvidar la realidad de la paciencia de Dios, que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día, al esta comunidad estar olvidando la realidad de la paciencia de Dios, está haciendo una labor extensa en cambiar la realidad de quién Dios es y cómo Él percibe nuestra existencia. La realidad es esta: Dios nos ama. ¿Sí? Diga conmigo, Dios nos ama. Esa es la realidad. Dios nos ama y ha prometido que un día no muy lejano Jesús regresará en las nubes. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Él viene por nosotros. Todo ojo le verá. En ese día los muertos en Cristo resucitarán primero y luego aquellos que estamos vivos seremos arrebatados y nos reuniremos con Él en las nubes. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Esa es la realidad. Él nos ama. Un día estaremos con nuestro Señor para siempre. Pero hay quienes tuvieron, han tenido y tienen la paciencia de Dios como tardanza. Pedro quiere dejar muy claro que Dios en su paciencia siempre llega a tiempo y su tiempo es perfecto. Este es el corazón de Dios. Tardo para la ira, grande para misericordia.
extendiendo el regalo de la salvación a toda la humanidad a través de todos los tiempos, para que quien se arrepienta y ponga su fe en Jesucristo sea salvo. Este es el corazón de Dios. Dios es, en su amor, no desea que nadie perezca. Y es por eso que es paciente con la humanidad. Pero un día, escúcheme bien, un día la paciencia de Dios llegará a sus límites. Y como lo fue en los tiempos de Noé, este mundo será juzgado. Dice el apóstol Pedro, pero el día del Señor vendrá como un ladrón. Hoy se va a hacer algo de repente y nadie se lo va a esperar. Me encanta, óigame bien, me encanta cómo, sin tener la convicción de un creyente, el artista llamado Residente describe lo que nosotros llamamos el día del Señor. Y él dice esto: cuando ya no quede casi nada y el día nos regale su última mirada y no hayan hojas para soplar el viento y la historia pierda el conocimiento, cuando la lluvia se deshidrate y antes de llegar al piso se mate, cuando el paracaídas no abra, cuando las letras no formen palabras, cuando las plantas mueran y mientras duermen la carne se enferme, cuando se derrita el polo norte, cuando los números ya no importen y los barcos no floten y los aviones choquen contra los trenes y exploten y los animales se coman entre ellos y las religiones se rompan el cuello, cuando las banderas se prendan en fuego y todo pase ahora y nada pase luego y se acaben los segundos y las manos del tiempo ahorquen al mundo, cuando todo vaya más despacio, cuando la materia ya no ocupe espacio y la gravedad se asuste y salgamos volando, dice, aquí estaremos nosotros esperando. Y esa es la realidad. Un día esto va a suceder. Un día este mundo será perfeccionado por nuestro Dios. La promesa es que nosotros vamos a sobrevivir. Nosotros vamos a estar con Él para siempre. Aún aquellos que en nuestra perspectiva viven sin convicción moral y en su interior anhelan el día cuando toda nuestra realidad sea perfeccionada. Lastimosamente, para que tal perfección llegue, un día este mundo será juzgado. Y nosotros debemos de saber que si ese día tarda, no es porque Dios se ha olvidado, sino porque Él es paciente y Él es misericordioso. Pero un día esto será realidad. Tal es el corazón de Dios. Y por su misericordia es que aún no hemos sido consumidos. Nuestra serie da comienzo aquí. Nuestra serie Perecederos da comienzo aquí, precisamente para que usted y yo nos demos cuenta cuál es el mayor deseo de Dios. Está muy claro, el deseo de Dios es de que nadie perezca. Por eso es que envió a su único Hijo al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es amor y no desea que nadie se pierda. Es paciente, pero también es justo. Y un día en su juicio, perfeccionará a este mundo. Hay una razón por la cual Él tarda. Y su deseo de que todos sean salvos. El reconocer de esta forma el corazón de Dios, al nosotros reconocer de esta forma es que podemos entender la urgencia de ejercer la gran comisión. Oiga, si yo nada más les digo, oiga, tenemos que ir por todo el mundo porque Dios nos...
Pero si conocemos el corazón de Dios mejor, entonces podemos tomar conciencia de la gran labor que es servir a nuestro Señor. Hacer discípulos, compartir el amor de Dios, unirnos a la obra que el Espíritu Santo ya está haciendo en las personas que nos rodean. Así es como cumplimos la gran comisión. Con ese cometido vino Jesús a este mundo. Y con ese mandamiento nos dejó. Él dijo, la paz sea con ustedes. Necesitamos paz para entender el corazón de Dios. Y necesitamos paz para ir allá afuera. Para ir allá con ese shalom, con esa paz que solo Dios nos puede dar. ¿Por qué? Porque no va a ser fácil. Va a ser difícil. Pero si nosotros estamos con esa paz de Dios, entonces, dice él, entonces nosotros podemos ir, así como el Padre lo envió a él, Él nos está enviando a nosotros. Y así como Él vino, nosotros debemos ir. Entonces, 3 cosas. Dios es paciente. No olvidemos esta verdad intencionalmente. Tal olvido tiene un gran potencial para apartarnos de la voluntad de Dios y es un camino al pecado y la destrucción. Y sobre todo, nos previene anunciar la salvación a este mundo. Si ignoramos el corazón de Dios, si olvidamos intencionalmente cuánto Él ama a este mundo, estamos en peligro. Número 2, Dios un día perfeccionará este mundo. Aún aquellos que no tienen a Cristo, aún aquellos que no temen, que no viven una vida moral, reconocen que un día este mundo va a ser perfeccionado. Unámonos al Espíritu Santo en su labor, compartiendo las buenas nuevas con quienes nos rodean.